muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la iglesia parroquial de Santa Gracia una vez más. A esta tarde en la cual pues tenemos la última de las conferencias de este ciclo que hemos mantenido durante estos años, preparatorio de la coronación canónica de Nuestra Señora de los Dolores. Agradeceros a todos la presencia, sobre todo también porque es una tarde complicada, aunque es un viernes por la tarde, pero bueno, sobre todo por los hombres que estáis aquí esta tarde, que os gusta en el fútbol, pues dentro de un ratito tenemos el Sevilla Betis, aunque no estaba previsto cuando se programó esta conferencia. Hoy nos acompaña, bueno, para nosotros es una persona que es muy conocida dentro de la hermandad, es una persona que se ha formado desde dentro de la hermandad, es muy enamorado de la Virgen también, como él se califica, soleano. Tiene ya muchas líderes dentro de esta hermandad, porque bueno, él fue uno de los pregoneros del grupo joven, fue también hace 2 años pregonero de la Semana Santa de Camas. Él es profesor, es licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla. Actualmente desarrolla su actividad como profesor en San Lucas de Barrameda, es hijo de Cama, y bueno, yo creo un poco más porque a Juan Manuel Corbera, que es nuestro conferenciante de esta noche, poca más hace falta en cuanto a presentación, así que yo no voy a extender mucho más. Juan Manuel, tuyo esta palabra y nada. Bueno, antes que nada, buenas noches y bienvenido a prácticamente el centro devocional de Cama, porque ha sido esta la parroquia histórica y qué mejor sitio para hablar de la devoción a la Virgen de los Dolores que el templo que la ha acogido siempre, que la hermandad siempre hasta aquí. Entonces, agradecer la presencia, pero yo también quería agradecer, lógicamente, no solo las palabras del hermano mayor, no ya las palabras, sino la atención que se ha tenido desde hace mucho tiempo por esta Junta de Gobierno, como por todas las anteriores. Como bien ha dicho, me he formado aquí, entonces ya hace muchos años de relación, y van a ser muchos más. Y la verdad que es muy importante para mí estar hoy aquí, con mi hermandad, con mi pueblo, y encima con gente que me aprecia, que me quiere, gente que venía incluso hasta de Sevilla, expresamente. Y lógicamente lo que hemos hablado hoy es muy diferente, no tiene que ver con pregones. Esta es una conferencia que vamos a tratar sobre la historia, y si hablamos de historia, uno de los problemas que vamos a tener es que prácticamente carecemos de documentos, ¿vale? El primer problema, lo primero que se plantea uno es que para estudiar la historia de Cama, para estudiar la historia de la Virgen, para estudiar la historia de la hermandad, si entendemos la hermandad desde su origen, no desde la refundación del 44, desde su origen, es que no hay documentos. Y como decía una profesora, bueno, Mercedes Borrero, una profesora mía de la carrera, cuando no hay documentos no hay historia. Pues sí, puede haber historia, pero si no hay documentos, ¿cómo podemos decir lo que pasa mal? Porque la cuestión no es inventarse. Pues el gran problema que tenemos para todas las cuestiones de Cama, en especial, sobre todo para la hermandad, es que prácticamente no tenemos apenas documentos. No obstante, algunas cosillas se pueden saber. ¿Qué documentos nos faltan? Pues por ejemplo, de las hermandades de la Veracruz, prácticamente no tenemos nada. En la hermandad de Veracruz y Soledad no hay nada, quitando el libro de reglas de la Veracruz, que de hecho no conservamos tampoco lo original, sino conservamos fotocopia de fotocopia de fotocopia de fotocopia del original, lo que hace que prácticamente la parte que está escrita a mano es ilegible, eso no hay quien lo pueda entender, ¿vale? De la Soledad ni eso. ¿El archivo parroquial? Sí, el archivo parroquial está bien para hacer una historia demográfica de Cama. Los que nacen, los que mueren, pero de cara a las hermandades están totalmente perdidos. De hecho, hay un documento que el archivo Arzobispal de Sevilla, en el cual queda muy claro cómo en el año 29 prácticamente parte del archivo parroquial de Cama estaba prácticamente para tirar. Y además lo que dice, los libros de colecturía, los libros de hermandades están en estado pésimo. De hecho, hoy día no están. O sea, no es que estén en estado pésimo, es que no están. Y lo que nos queda es la hermandad del Santísimo Sacramento, que como veréis
está relacionada con la nuestra, pero solo a partir del 44 en adelante. Lógicamente, otro problema es la pérdida del documento de hechura de la imagen, porque tantas veces hemos hablado que si Juan de Astorga, que si Cristóbal Ramos, que si hay dos, que si hay tres firmas. Pero la cuestión es que, y lo pongo en relieve porque es una cosa muy penosa, casi todos los documentos que hay de la hermandad o de la Virgen que se citan en Muñoz San Román, para aquellos que no estén muy puestos, es el primer libro de historia que se hace en Cama, prácticamente, estamos hablando del año 37 o 36, 37, si no me equivoco, pues ha habido una limpieza. Cuando digo limpieza, es decir, que una o más personas se han dedicado a ir limpiando todo rastro. Es decir, que tú te vas a buscar los documentos sobre el altar mayor, sobre la Virgen, y han desaparecido. Además que está cortada la hoja donde está el documento. ¿Qué ocurre? Pues si hay pocos documentos y encima los pocos que hay desaparecen, pues ya digo. Entonces aprovecho también que un documento de una hermandad o de una imagen en tu casa guardadito vale para muy bien poco, creo yo. Entonces, como desde hace unos años la hermandad emprendió todas las fotos y demás y documentos que sean posibles que revienta la hermandad para poder hacer historia. Además, memoria colectiva del pueblo. Pues mirad, la memoria colectiva del pueblo es mínima, pero no se le puede echar culpa al pueblo, que es lo más fácil. Ahora veréis que era Camas, quiénes eran los cameros, que eran gente trabajadora, pero que no tenían prácticamente estudio, ninguno. Gente trabajadora. Una persona trabajadora no le puedes pedir que tenga una memoria. No estoy hablando de la memoria actual, que lógicamente no vamos a recordar lo que ocurrió en el siglo XVI. Todo esto son cosas negativas, que cualquiera que lo escuchara diría, bueno, pues nada, ha terminado la conferencia, no hay nada que hablar. Todo lo contrario. A pesar de eso, podemos sacar una serie de documentos importantes. Por ejemplo, la base fundamental es el archivo histórico de protocolo. El archivo histórico de protocolo donde están las compras, las ventas, los testamentos de entre 1600 y 1840. Y en esos documentos son referencias indirectas, porque cuando uno hacía un testamento en 1600 no lo hacía pensando voy a hablar de la hermandad, pero sí es verdad que ahí podemos detectar la devoción, que al fin y al cabo es el tema de la conferencia, la devoción a la misma. ¿Cómo? A través de misa, a través de regalos, a través de frontales de altar, ya veremos los distintos regalos. O sea, sinceramente, archivo protocolo es básico. Las obras escritas que hay, que está Muñoz San Román, también Antequera luego ha escrito, luego los distintos artículos que han hecho, tanto Antonio Caño, Alfonso, en fin, los distintos hermanos de la hermandad que han ido escribiendo, la documentación del arzobispado, que es el patronazgo, que yo no sé, es como no voló, curiosamente no voló, estando ahí de siempre y sabiéndose, y lógicamente el archivo de la hermandad a partir del año 44. Pero estamos hablando que el conocimiento de la hermandad es a partir de la refundación. Por tanto, articulo la conferencia en 4 partes. Camas en el antiguo régimen, es decir, los siglos XVII y XVIII, los orígenes, que son Veracruz y Soledad, de Juan de Astorga al patronazgo, prácticamente un siglo más o menos, y un siglo de esplendor, la patrona coronada, que prácticamente sería desde el patronazgo hasta la actualidad. Que ha sido el momento de más auge que ha tenido la hermandad. Y voy a hacer un apartado a Camas porque no es posible hablar de la hermandad ni de la Virgen de los Dolores sin hablar de Camas. No ya estamos hablando de poética porque Camas, la Virgen de los Dolores, no es poesía, es que la hermandad surge en un pueblo con unas características y la Virgen es de Camas y siempre ha sido de Camas. Entonces hay que... Lo primero que os traigo es de Ambrosio de Brembilla, uno de los cartógrafos del siglo XVI, un mapa, un grabado, mejor dicho, una lista de Sevilla. Como esta hay 100.000. Y en esta lista de Sevilla, si ustedes os fijáis, básicamente, justo debajo de lo que es... Uy, se me ha pasado. Justo debajo de lo que es el escudo de la ciudad, ¿vale? Bueno, vale. Está de todas maneras señalado, si os fijáis, está aquí, en esta esquina, señalado en azul.
Eso es la representación de la villa de Cama en el siglo XVI. Vuelvo a decir, como este hay muchísimo. No se ve mucho, no tiene mucho detalle, porque el objetivo no es reflejar Cama, sino reflejar Sevilla. Y ahora explico. Tiene su lógica que se entra en Sevilla, porque igual que la hermandad no se entiende sin Cama, Camas no se entiende sin Sevilla. Camas no es el caso de Carmona, el caso de Écija, que tienen una historia en parte común y en parte diferente. Camas va a depender mucho de Sevilla, y ahora lo vamos a ir viendo. Aquí os traigo otro grabado, en este caso se refleja más claro lo que es el pueblo y más arriba en rojo veis lo que es la ermita Santa Brígida. Lo primero que tenéis que tener en cuenta que Camas, como pueblo, nace con la Reconquista. En 1248 aparece como un lugar que pertenece a la corona. Pertenece a la corona. Y no solo pertenece a la corona, sino que el rey, Alfonso X el Sabio, se lo entrega al Ayuntamiento de Sevilla. Van a tener un ayuntamiento propio, pero se puede decir que esto tiene una dependencia. ¿Por qué? Porque está prácticamente pegado y a Sevilla le hace falta tierra para pastar, para cultivar y demás. ¿Qué tierra se le van a dar? Pues va a ser una corona metropolitana. Por eso, vuelvo a decir, Cama y Sevilla son inseparables. Esto va a ocurrir hasta 1631. ¿Qué ocurre? Algo que no es extraño para nosotros. Pues la hacienda está arruinada, no hay un duro, y los reyes deciden pues vender todo. Venden todo lo que hay, tanto como vender los pueblos. En vez del pueblo que sea mío, lo voy a vender. ¿Qué consigue la gente comprando pueblos? Pues que al comprar un pueblo, los impuestos se los lleva ¿quién? Se los lleva quien lo compra, ¿vale? Pensad que igual que hoy día se compran tierras, antiguamente se compraban pueblos enteros y provincias. La corona no tiene un duro, los reyes están en continuas guerras y deciden venderlo. En 1631 se lo va a vender don Diego Arias, pero prácticamente le dura 4 años, porque hay un señor, que es el conde duque de Olivares, que decide quedarse con todas las alzas, con capital en Olivares, pero se va a quedar con todas las alzas. Y va a comprar Tomares, Castilleja, Cama, en fin, prácticamente todos los pueblos de las alzas. De hecho, vuelvo a decir, en 1631 compra a Diego Arias se le paga un dinero y le dice, mira, se acabó, esto se lo pasamos al conde duque. Pensad que el conde duque era el primer ministro, era casi más importante que el rey. Y esto se hace no solo con la disconformidad del pueblo de Cama, sino de la propia ciudad de Sevilla. Vuelvo a decir, todo está arbitrado entre Cama y Sevilla porque Sevilla tenía mucho poder aquí. Esto se va a hacer a espaldas y con la negativa, tanto de Cama como de Sevilla. Pero claro, donde manda patrón, no manda marinero. Si lo dice el rey, a callar. Esto, con el tiempo, el estado de Olivares va a pasar a la Casa de Alba, que va a ser nuestra propietaria hasta que lleguen las Cortes de Cámara, ¿vale? ¿Qué tenemos que decir del pueblo de Cama? ¿Quién eran los cameros de hace 300 años? Pues eran gente campesina, ganadera y muy pobre. Eran gente muy pobre, quitando 3 familias. Las tierras, si esta es una de las zonas que tiene unas tierras más fuertes, que más producían, teníamos molinos de aceite y demás, ¿dónde iba ese dinero? Pues ese dinero iba para los conventos sevillanos, iban para la nobleza sevillana, iban para la burguesía, este dinero, de Sevilla. ¿Y qué quedaba en Cama? Muy poco. Fijaos cómo en el siglo XVIII, que es cuando tenemos más datos, y os comento una cosa, faltaba un informe, que no lo siento, no ha podido llegar, está pedido a Madrid, de 1770, pero han quedado más datos. Cuando llegue, pues se incluirá ya sea en un boletín, o si hay un libro, en fin, lo que está pedido. En el catastro de Ensenada de 1751, fijaos, hay 60 vecinos. Ojito, 60 vecinos no quiere decir 60 personas. Antiguamente un vecino es un cabeza de familia. Solo contaba el cabeza de familia. Y como detalle, deciros que la viuda contaba media, como la mitad, media cabeza de vecino. Esto no es machismo, aunque suena así. Es media porque es viuda no trabaja, por tanto paga la mitad. O sea que en este caso no era por machismo, era por ayudarle, porque si tuviera que pagar lo que el cabeza de familia, prácticamente no tenía forma. Entonces, hay 60 vecinos, hay 50 pobres de solemnidad, o sea, ya veis el nivel que hay aquí. Pobre de solemnidad es que no tienen nada.
y 60 casas, de las que 25 están arruinadas. O sea, echad las cuentas a ver cómo nos queda. ¿Qué hay aquí? Pues están las haciendas, vuelvo a decir, de los monasterios de Sevilla, están las casas de los duques de Sevilla, pero de gente de aquí, prácticamente, pobres como ratas. Eso también va a explicar por qué la hermandad tiene los problemas económicos que tiene. Porque es que es imposible. El cabildo, el ayuntamiento, ¿quién lo nombraba? Lo ponía el conde de Benagiar, escucha todo el mundo que yo no lo estoy separando, el conde de Benagiar, el alférez y el alguacil. Y el ayuntamiento de Sevilla, fijaos, se ha vendido, pero sigue el ayuntamiento metiendo, el ayuntamiento de Sevilla nombra a escribano, el secretario del ayuntamiento. Pero ¿qué es más? Que es secretario del ayuntamiento de Camas, de Tomares y de Bormugo. Tanto es así que cuando vienen a preguntar en el siglo XVIII, Ensenada y Tomás López, oiga, mire usted, los títulos que tienen ustedes, dice, no sabemos. Vamos a mirar al archivo municipal. No, es que están Tomares. ¿Y qué hacen Tomares? Es que como el secretario de Tomares se lleva todos los papeles de Tomares. ¿Por qué no hay archivo en Camas? Entre otras cosas, porque prácticamente estaban Tomares. Desapareció el de Tomares, desaparece el nuestro. O sea, que es que esto es una tras otra. Como estáis viendo. Esto es una labor, lo poquito, que se anime, yo estoy echando a la gente para atrás, animarse a estudiar, pero esto es una labor que tiene tiempo. El jornal, lo que se cobraba por trabajar era 3 reales, nada, prácticamente. Estamos hablando de 60 vecinos, 50 pobre solemnidad, ya estamos bien. Los cultivos principales, el olivar, el trigo, la vid, lo típico, la tríada mediterránea. Los 4 molinos, que eran 2 de la Cartuja, uno de ellos es de Castro y una de doña Ana Martínez, que Ana Martínez se lo deja al convento de Santa Isabel, que todas las propiedades, por lo mismo, eran de Sevilla. Fijaos, a final de siglo, en 1685, aumenta el número de vecinos, pero seguimos las mismas características. ¿Qué estamos viendo? Gente que no tiene formación, porque es imposible, gente trabajadora y gente pobre. Esto va a determinar cómo va a ser nuestra hermandad. Y una vez visto esto, tenemos que hablar de la parroquia, porque además esto se ha hablado muchas veces, si habéis leído Muñoz San Román, que la parroquia estaba ahí en donde estaba el almacén, bueno, lo que es la plaza, que fue luego almacén de Barea, que si la parroquia estaba allí, estaba aquí. La parroquia siempre ha estado aquí, siempre. Lo que pasa es que no tenía nada que ver con la que estamos viendo actualmente. Viene perfecto que vemos aquí, porque aquí os puedo ir mostrando las cosas. A ver, para empezar, esta es una parroquia como las antiguas, como las modernas. Es decir, si miráramos hacia el techo, no veríamos bóvedas, veríamos techumbres de madera. No sé si habéis estado en Neo Santorum, habéis estado en todas las iglesias de Sevilla antiguas. Es decir, aquí seguramente los arcos eran ojivales y las techumbres eran de madera. Solo tenía techumbre de piedra que la capilla mayor y las laterales. Además, existían 3 puertas. Si ustedes veis donde está ahora mismo la puerta del perdón, justo enfrente, que por cierto me acabo de... sí, me acabo de caer una cosilla. Enfrente, donde está la Virgen del Carmen, ahí había una puerta, que en 1718 se decide tapiarla porque tenía unas maderas puestas y se colaban los perros. No es extraño. Eso era típico, que los animales entraran. Pero no solo entraban perros, sino que es que los que tenían potencial, que tenían caballos, un poquito más y se meten para dentro de la iglesia. Tanto que el cura decide poner una lonja. Igual que en Sevilla ponen la puerta del perdón, la cadena para que no se metan los comerciantes, aquí es que me entraban los caballos. Entonces tiene que ponerse una lonja para que los caballos no se metan dentro. ¿Vale? Y además se va a hacer una gran obra que es la cripta, que está justo a nuestros pies. Eso se hace también en el siglo XVIII. Pero no vale con eso, porque la iglesia hasta que se cae. Las techumbres tienen goteras, entonces se decide hacer continuas obras durante todo el siglo XVIII. Son 100 años prácticamente de obra. Que se determina que, pues prácticamente lo que vemos ahora es todo nuevo. ¿Qué queda de la iglesia primitiva? Los muros y punto. Los muros reforzados, lo que queda. No es una iglesia del 19, pero sí es verdad que prácticamente estaba rehecha. Y que se bendice, como bien sabéis, Fray Diego de Cádiz. Y volvemos a lo mismo. Cuando vienen los visitadores del obispado, todos dicen lo mismo. Que faltan ornamentos, que los altares no están en condiciones, que hay que tapar la pila porque salen sabandijas, que si entran los perros, que si entran los caballos, y esto era una granja prácticamente.
¿Por qué? Porque era una iglesia muy pobre y no había dinero y no había obra. ¿Vale? Va a ser el 18 cuando se tape esa puerta de la iglesia. Los retablos no tienen nada que ver con los actuales. ¿Vale? Para empezar, estaba el altar mayor, que no es este, con Santa María Gracia, y luego en el Evangelio, que nos tendríamos que ir donde actualmente está Santa María Gracia puesta, ahí iría el sagrario, como prácticamente estuvo hasta que se fue el traslado con el nuevo sagrario, con la Virgen del Rosario. La Virgen del Rosario, que no sé si os acordáis, la antigua, la que está guardada en los salones parroquiales. San Miguel, que era el altar de ánimas, habría un hueco, como estaba diciendo, ahora vemos dónde está la Virgen del Carmen, ahí habría un hueco, y vendría ya la Soledad de la Veracruz y finalmente al pie San Fernando, porque uno de los curas de aquí se llamaba Fernando de Silva, tenía mucho dinero y cuando muere hace un altar a San Fernando exclusivamente, lo paga él. Sobre la capilla bautismal hay dudas, porque unos lo ubican donde hoy día está la torre y otros en el otro lado. Yo creo que es un error porque prácticamente en todas aparece donde está hoy día puesta la bautismal, ¿vale? La capilla bautismal. Aquí está una reconstrucción de cómo estuvo los altares. Comentaros que hay un altar a San Francisco que tiene una devoción impresionante, por lo cual es bastante interesante que la hermandad no ha sido por esto, pero bueno, no hemos hermanado a los franciscanos, estamos recuperando el espíritu. Y existía el altar de la Virgen de los Reyes, que conocemos hoy día como el cuadro, no un altar, el altar de San Fernando, perdido, el de Nuestra Señora Antigua, que lo que queda es la talla, San Miguel, perdido, Soledad, que ahora ya lo veremos, y San Sebastián, porque San Sebastián iba en el mismo retablo, ¿vale? Este es el plano más o menos de cómo estuvo en su origen. Y comentaros que según la época estuvieron o bien Veracruz y a continuación, donde está ahora mismo el Sagrado Corazón, la Virgen de la Soledad, o bien estuvo el Veracruz y justo enfrente la Virgen de la Soledad. Según la época van cambiando. Hermandad del 18. Esto es otro de los mitos que hay y de las cosas que no está claro. Bueno, ¿y cuántas hermandades había? Pero se unían, se dejaban de unir. Antequera dice que se unen solo cuando hay malas rachas. Esto no es 3 años me uno, ahora me separo, ahora me uno. Las hermandades vienen perfecto. Un testamento, volvemos a archivo protocolo, 1701 Margarita Gil, porque te ponen prácticamente entero el nombre de la hermandad. ¿Qué hay? Está la cofradía de ánimas y rosario. Está la cofradía, la hermandad sacramental, que por entonces atendía a la Virgen de Gracia. No es titular, pero sí la atiende, se encarga de ella. Y finalmente, Veracruz, Soledad y San Sebastián, que está totalmente costado. Cuando se hizo el proyecto de regla, se comentó, se puede recuperar porque históricamente es que está cantado. Es más, la disposición primitiva, cuando la Virgen estaba en su retablo, antes de cambiarse, estaba la Virgen como San Sebastián y el Veracruz. No es casual, es que estaba aposta porque era la misma hermandad. ¿Qué va a pasar? Pues como bien sabéis, el 19, sin saber por qué, desaparecen las ánimas y solo se quedan 2, Veracruz y Sacramental. Y en el 20, ¿qué ocurre? Pues que Veracruz ha cambiado titulares y se une. Por tanto, ¿cuántas hermandades históricas quedan? La nuestra, que es heredera de 2, ¿vale? 2 devociones importantes, aquí tenéis la Virgen del Rosario y la Virgen de Gracia, que fue la primitiva patrona al principio. Centrándonos ya, ¿qué tenemos? No remancho más, ya sabéis que estas son las hermandades titulares. De la Hermandad de la Soledad, ¿qué sabemos? Pues muy poco, muy poco. El dato más antiguo que tenemos son en la regla de San Sebastián un escrito que pone Nuestra Señora de la Soledad completa. Está mezclado de hecho con una cita de la propia hermandad. Camas, el 23 de abril, esta santa regla se confirmó el año 1572, el mes de febrero. Es decir, está mezclando las dos cosas. De una misa al Señor San Sebastián con vísperas cantadas que asisten los hermanos de María Santísima de la Soledad completa. Ya estamos viendo cómo en 1572 están prácticamente fusionadas. Pensad que también hay una cosa que invita a que se fusione Veracruz con San Sebastián, que la regla es de San Sebastián y Santa Cruz. O sea, se le rinde culto a San Sebastián y a la Santa Cruz. De la Santa Cruz a la Veracruz tampoco hay mucha diferencia, ¿vale? Entonces, fijaos, la Hermandad de la Soledad, en 1557 nace la de San Lorenzo, que es la más antigua. En 1567 está la de Castilleja, la de la Plaza,
Por tanto, la nuestra, si en el 72 estaba activa, más o menos está por esos años. Es de las primeras hermandades de la soledad que surgen a imitación de la de Sevilla. Vuelvo a decir, aquí los que mandaban, los que tenían propiedades, eran gente de Sevilla. No es extraño que esté San Fernando, que esté la Virgen de los Reyes, que esté la Virgen de la Antigua, que esté Veracruz, que esté Soledad. Son los gustos de los propietarios de las tierras que eran sevillanos, ¿vale? Comentaros también que la unión con la Veracruz tuvo que ser muy pronto, porque ya en este año 72 se constata que se le paga al sacristán un dinero por citar los pasos, 2 pasos, en la noche del Jueves Santo. Si todos tenemos en cuenta que el Veracruz es un único Cristo, si son 2 pasos, está claro, el Cristo la Virgen. No había más Virgen Dolorosa en la iglesia. En la iglesia había 3 vírgenes: Gracia, Rosario, Soledad. Punto. Obviamente no va a salir la Virgen de Rosario ni va a salir de Gracia. Y además, todo parece que la fusión, frente a lo que defienden algunos autores, no es puntual, porque tengo testamentos durante 200 años que te dicen claramente que Soledad, Veracruz y San Sebastián es la misma hermandad. 200 años. Es muy extraño que vaya a estar uniéndose y separados. De la Veracruz sí tenemos más. No me voy a centrar mucho porque están los artículos y demás. Comentaros que lo principal era el Jueves Santo. Vale, porque ahora, gracias. Estas son las cosas de la tecnología. Sí. Mirad, aquí tenéis que tener en cuenta, prácticamente como sucedió hasta hace relativamente poco tiempo, era la procesión del Jueves Santo con el sermón, que ahora hablaremos de ello más adelante, con el sermón, y luego las cuestiones de caridad, ¿vale? Y sobre todo atender a los hermanos con la enfermedad, con la muerte, etc. Como muy tardía, yo fecho, además lo estamos hablando a la entrada, y por desgracia, vuelvo a decir, donde vienen las fechas es escrito a mano y es fotocopia de fotocopia de fotocopia de fotocopia, por tanto se ve muy mal, pero parece que pone una fecha de abril de 1567 en la cual se hace una función, posiblemente coincidente con Semana Santa. Si hay una función en Semana Santa en abril de 1567, quiere decir que en esa fecha ya la hermandad estaba en funcionamiento. Y hay una duda, yo creo que posiblemente es anterior, porque dice que la hermandad es nuevamente instituida. Si es nuevamente instituida, podemos entender que es porque ya estaba. Lo que se hace es darle unas nuevas reglas. Y más pensar que se le da unas nuevas reglas prácticamente al tiempo que van a surgir la Soledad, va a surgir San Sebastián. Esa es mi hipótesis. De la procesión del Jueves Santo, 2 tipos de hermanos. Pensar que no tiene nada que ver la Semana Santa original con la actual. Los hermanos de sangre, que eran disciplinas, que se iban azotando durante todo el camino, y los hermanos de luz, que tenían dos objetivos, tanto llevar hachas o velas para ir iluminando el paso, como una vez recogida la cofradía, curar a los hermanos de sangre. El Cristo era pequeño y de poco peso, pues iba llevado por el sacerdote o el hermano más antiguo, también se dice el hermano crucero. Como vemos, aquí muy pronto se va a cambiar, porque de hecho en 1572 te dice citar los pasos. Por tanto, aquí poco tiempo salió el Veracruz, o por lo menos la imagen actual, de luego seguro que no salió porque es posterior, le salió en un paso casi siempre. El cortejo, ¿qué se incluía? A diferencia de los cortejos de ahora, que tienen mucha insignia, iban trompetas tañendo de dolor, que es lo que tenemos hoy día que se llaman bocinas, pero que se usaban, y los clérigos del lugar, que aquí, como era un lugar pobre, tenían el párroco, el sacristán y para contar. Eso sí, como era un lugar pobre, solían muchas veces los párrocos eran directamente frailes franciscanos, ya fueran de la Algaba, pero sobre todo de Castilleja, lo cual volvemos a la vinculación con la Veracruz, volvemos con San Francisco, con los franciscanos. Los franciscanos han sido muy importantes en este pueblo. El hábito, ahí está descrito, con el cordón de San Francisco, el capirote romo, la insignia Veracruz, y aquí es lo que comentaba en las reglas de San Sebastián. Se paga 30 reales por la cofradía del Jueves Santo. Os pongo aquí un cuadro
de Goya, que es de finales del 18, pero que os muestra cómo sería la procesión. Lógicamente serían unas andas, más que pasos en unas andas pequeñitas, iban azotándose, iban rezando y finalmente, una vez terminada, se curaba y terminaba la procesión. No tenía nada que ver, lógicamente, con nuestra Semana Santa. Con respecto a los altares, de los altares sabemos, a través de las visitas pastorales, que tanto el Veracruz como la Soledad tuvieron altares diferentes. Casi siempre estuvieron puestos uno mirándose a otro. La Soledad quedó en esta nave, la de la epístola, y el Veracruz quedó en la del Evangelio. Sí sabemos que los altares fueron muy pobres, incluso el de prácticamente una hornacina. No obstante, Mariana Cuello, viuda del capitán Lorenzo Gómez, de Sevilla, con propiedades en Cama, volvemos a lo mismo, pagan a Luis Antonio y Esteban García de Sevilla para que pinten y adecenten un poco la hornacina, que le den una decoración para que quede un poco más presentable. Lo que hemos estado comentando los altares y sobre todo centrarnos en el retablo actual, que este retablo es de 1732, es de José Fernando de Pedrilla, que por cierto, como demostró Francisco Javier Herrera, que es el que ha hecho, entre otros retablos, el retablo mayor del convento de Santa Inés de Sevilla. Este retablo se hace para el Cristo y la Virgen, que por entonces era secundaria en la hermandad, va a tener un retablo nuevo prácticamente que va a venir con la hechura de la nueva imagen. No sé si podemos decir que fuera, porque ya existía en el clásico, fuera el del Sagrado Corazón, que lo ven por aquí, no sé. Lo que está claro es que en 1819, junto con la Virgen de Juan de Astorga, llega un retablo nuevo. Los testamentos, como hemos dicho, es la principal base. ¿Por qué? Porque los testamentos, a diferencia de hoy, que son documentos prácticamente lo que uno deja a la herencia, pues eran donde se plasmaban las devociones. Antes dejaban mucha gente dinero a la iglesia para que hiciera misas por las almas de los difuntos y demás, y entonces a partir de ahí podemos ver muchas donaciones. Lo que ya he comentado, que se ve claramente que estaban fusionados y no se separan. Y además tenemos una cosa importante, que el altar de la Soledad durante un siglo va a ser propiedad de una familia, que se va enterrando una tras otra. Todos los que van muriendo, Juan de los Reyes, Baltasar de los Reyes, que viven en lo que era el cortijo que subía en la Cuesta de Castilleja, que es donde actualmente se levanta lo que es la parroquia, ¿vale? Que se llamaba por entonces Santa Teresa de Buenavista. Pues la familia de los Reyes se enterró siempre a los pies de la Soledad. Eso nos vuelve a indicar que, pues que hay una serie de familias que tienen una vinculación, porque a la hora de morir quieren que sus restos reposen ahí. Y además comentaros que, quitando la Soledad y la Virgen de Rosario, los demás lugares de la parroquia no solían pedirse. O sea, o Soledad o Rosario, o se enterraban en la cripta. Devociones particulares. Si nos vamos a los distintos testamentos, veremos cómo en todas las casas existía el cuadro crucificado y el de la Soledad. Donaciones. ¿Qué donaciones se hacen? Destaca en 1718 Melchor Martín paga para que se haga un frontal de altar a la Virgen de la Soledad. Frontal de altar es lo que viene en la foto que está puesta abajo. Esta foto no es de aquí, es de Algodonales, pero si ustedes veis cualquiera de los altares que nos rodean, es justo el frontal que vemos, justo decorando lo que es la mesa de altar, ¿vale? Antes que empiece lo que es el retablo propiamente dicho. Ahí está la duda. ¿Puede ser el mismo el que vemos hoy día? Dudo, porque estos altares son neoclásicos y este, en principio, por la fecha debería ser el barroco. Otra donación. ¿No se escucha? Perdón. Otra donación es el esquilmo de 12 estacas de olivo sembradas por Esteban González, en el Carril. Esteban González lo que hace es que en sus tierras planta 12 nuevos olivos y le regala a la Virgen el esquilmo, es decir, el usufructo, el fruto que dé. Además dejamos claro que la hermandad no tiene que ver con las tierras ni con los olivos. La hermandad vaya, recoja el usufructo y lo use. Pensad que el aceite no solo era caro, sino que el aceite era lo que se usaba para las lámparas que iluminaban no solo las casas, sino las iglesias. ¿Vale? Y finalmente en misa hay muchísimas citas. Este es un ejemplo. Ítem: mando se digan por mi alma 4 misas rezadas en el altar de la Madre de Dios de la Soledad de la iglesia de esta dicha villa de Cama, y se pague la limosna de mi bien. Pues como este de Teresa Muñoz tenemos
bastantes ejemplos. Prácticamente todos dejan misa a la Soledad, al Veracruz o Santo Cristo, ¿vale? Comentaron un detallito, por si a alguno se le pasa, que no es que haya falta ortografía, es que está escrito como antiguamente. Yo lo digo, no vaya a tener que... Pasamos al tercer apartado, que ya vamos a ver de cuando las partes de Astorga al patrón. Comentaros que, aunque no hay imágenes de cómo fue la original, la Dolorosa original, yo me baso en los primeros cuadros que se pintan de la Virgen de la Soledad, que sirven de modelo a los autores, que es este cuadro que vemos proveniente de Madrid. Y en el otro lado ya, como bien sabéis, tenéis la Virgen, una de las fotos. Vamos a ver, aquí llegamos al punto espinoso, primero porque el documento se perdió y segundo porque no es claro. De hecho, hay distintas interpretaciones. La cuestión, lo que tenemos claro es que cuando llega el siglo XIX, final XVIII, perdón, porque en 1799 muere Cristóbal Ramos, a finales del siglo XVIII, la Virgen de la Soledad, que es la original, la que se trajo en el siglo XVI, como no tiene ni pestañas, ni tiene los ojos de cristal, ni tiene los rasgos que van imperando en la época, porque como ustedes sabéis, en las imágenes hay época, no gusta, es una Virgen ya antigua, que no... Hay parte de la hermandad que no quiere esa Virgen, que quiere una Virgen que invite más a la devoción, una Virgen que siga los cánones estéticos, los gustos de los modelos de belleza de la época. ¿Problema que hay? Que la hermandad está dividida. Parte de la hermandad quiere que se cambie, parte que no. Se llega al acuerdo de que van a llevarlo un escultor a Ramos, se entiende Cristóbal Ramos, todos los historiadores dicen que es Cristóbal Ramos, y que él vea qué arreglo le puede hacer. Cuando se le llevan a Ramos le dicen, mira, aquí arreglo ninguno, aquí hay que hacer una nueva. La duda que a mí me entra es que cuando se plantea que se haga una nueva y hace una nueva Ramos, si partimos que Ramos muere en 1799 y el conflicto por la nueva imagen es de 1817, quiere decir que durante 18 años, que son bastantes, la hermandad estuvo partida y hasta los 18 años no se le ocurre, no explota. A mí esa es la duda. ¿Puede ser que Ramos sea otro? Yo lo dejo ahí en suspenso. La cuestión es que todos los historiadores apuntan a que Cristóbal Ramos. Si es Cristóbal Ramos, durante 18 años aquí hubo dos Vírgenes de la Soledad. La primitiva y la nueva de Cristóbal Ramos. Cristóbal Ramos, que según me comentaron, pero no digo Carlos, porque aquí está Don Manuel para corregirme, según me comentaron, tiene seguramente bastante parte en la hechura de la Virgen de la Candelaria, que estaba en el cerro. Cristóbal Ramos, aquí os traigo una imagen de la Dolorosa de San Telmo, que es de él, para que ustedes más o menos tengáis una idea de cómo pudo ser, porque lógicamente no tenemos imagen. Así más o menos pudo ser la Virgen que Ramos hiciera para Cámara. Esta segunda imagen. La cuestión es que en 1817 estalla conflicto entre estas dos partes de la hermandad. Y la parte partidaria de la primitiva, Atal Sacristán, entra por la mañana, en un 14 de diciembre, y subiéndose al altar, bueno, desfigura a la imagen de Ramos, que era de terracota. A partir de ahí, el cura, que como buen sacerdote estaba pendiente y estaba viendo lo que pasaba en la hermandad, ya informa al arzobispado, porque es algo muy grave. Eso es algo muy grave. Y a partir de ahí ya van a entrar el arzobispado a decidir. Aquí os pongo un poco de información sobre el tema de Cristóbal Ramos. Aquí tenéis otra Dolorosa. Esta así posiblemente no os suene, pero si os digo que es la primitiva titular de la Hermandad del Silencio de Sevilla, lo que pasa es que está arreglada, su origen era de candelero y ahora está vestida en unas telas encoladas. Las obras de Cristóbal Ramos, ¿cómo eran? De terracota, gran sensibilidad, de gran belleza, unas imágenes muy idealizadas, nada más que tenéis que ver la vida de la Candelaria. ¿Qué pasa? Que según los autores, hay autores que defienden que la Virgen nuestra, la que tenemos actualmente, la Virgen de Dolores, es la de Cristóbal Ramos, que después del incidente fue arreglada por Juan de Astorga. Problema: si fue esa, como una Virgen de terracota, por arte de magia se convierte en de madera. Yo no lo veo. Es más, en el texto, el arzobispado, y además el arzobispado hay muy tajante, como hay una división entre la nueva y la antigua, pues ni para ti ni para él. Una nueva, una tercera imagen
de forma que ninguno gana. Vuelvo a decir, ya aquí cada uno tiene su opinión, he estado leyendo todo lo que se ha escrito por los distintos, tanto hermanos como historiadores, bajo el punto de vista y siguiendo el texto, para mí se hace una imagen nueva. Hay 3 filas. Las otras 2 se las lleva al obispado. ¿Qué pasó con las otras 2? No lo sé. No lo sabemos. Sería interesante, habría que ver si hay información sobre ello. Fijaos en qué me baso, entre otras cosas. Se dice en el documento del arzobispado: bendición de la imagen de Juan de Astorga que se coloque en el altar nuevo que se ha colocado para él, donde se haya puesta la anterior de barro que se ha inutilizado, es decir, el altar que se hizo donde estaba la antigua, como se ha inutilizado, si inutilizado quiere decir que ya no está a la devoción pública, y además concuerda con el arzobispado que pide que se le entreguen las 2 imágenes antiguas. Por tanto, vuelvo a decir, es una tercera imagen, es nueva, y además el arzobispado dice: ojito, señor párroco, interésese, y si la hermandad sigue mal, comuníquemelo y se acaba la tontería. Hay incluso amenaza de extinguir la hermandad. El 16 de agosto se termina, el 18 es bendecida, y aquí el problema que hay es que se abre un periodo oscuro, no oscuro por el que estamos hablando del hecho, que se termina, sino porque no hay documentación. Sobre la obra de Juan de Astorga me quería parar, no soy especialista en historia del arte, pero para que ustedes vieran ahí una demostración, un surtido, podríamos decir, de las distintas imágenes que él ha elaborado. Aquí tenéis tanto la Virgen de los Dolores de aquí, la primera es la Virgen de los Dolores de Gine, Juan de Astorga, la nuestra, la Virgen del Buen Fin de la Lanzada, seguida de la Virgen de la Angustia de los Estudiantes, la Virgen de Presentación, la Soledad de San Ildefonso, esa no sale, está en la iglesia, y la Esperanza Trina. La obra de Juan de Astorga, escultor de Archidona, Málaga, muerto en Sevilla, fue bastante importante, de hecho se le considera el escultor de las Dolorosas, el más importante. Son obras en madera que mezclan el clasicismo, el barroquismo, perfiles clásicos, belleza juvenil, gran dulzura, y además el dolor suele ser contenido, ¿vale? Todo eso me baso para volver a decir que la Virgen nuestra no tiene nada que ver con la de Astorga. Los años, prácticamente desde 1819 a 1900 no hay documentación. Solo tenemos un documento en 1842 de Manuel Urrea, que lo recoge Antequera luego, en el cual el párroco dice que por favor que hay 2 hermandades, porque le preguntan cuántas hermandades hay, se ha ido, está Soledad Veracruz, pero ni vienen a los cultos. Aquí esto, lo de hermandad, se queda en el título, por favor, disuélvala. Sabemos que no se disolvió porque sigue apareciendo información. De todas maneras, hay que dar un toque, aunque suene feo, pero en 1740 y sucesivo, el hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Sacramento tiene que poner cada vez multas más grandes a pagar a los hermanos, porque llegaba la hora de hacer las procesiones claustrales con el Santísimo y no había gente. Dice, no hay gente para sacar palio. Así que todos los que falten y no tengan justificación, que paguen. Es decir, que hay que tener en cuenta que lo que me dice Manuel Urrea en 1842 de que las hermandades es que ya en el siglo XVIII era así, que no es nada novedoso. Comentaros que aquí es un siglo XIX complicado, porque el siglo XIX va a ser continuas guerras civiles. Que si los liberales contra los absolutistas, que si Isabel II contra los carlistas, desamortizaciones, se le quitan los bienes a la iglesia, se les expropian. Es un siglo muy complicado y es la crisis que pasa prácticamente todas las hermandades. Es la crisis más fuerte. Si esto unimos la ausencia de documentos, explica por qué no hay. Aunque hay autores, como decía Antequera, que dice esto ya está prácticamente ventilado, que no hay nada. Yo creo que no. Me vuelvo a eso. Y además el tema de por qué se cambia de Dolores a Soledad. Antequera dice, está claro. Como la Soledad es la que destruyeron, la nueva no se puede llamar Soledad, porque la gente se va a sentir mal. Se le pone Dolores, no dirán. Porque cuando se le pone Dolores es prácticamente casi finales del siglo XIX, principios del siglo XX. O sea, 60 años después le vamos a cambiar el nombre, por lo que pasó hace 80 años. No tiene nada que ver. Se cambia el nombre porque antiguamente la mayoría de las imágenes se llamaban Soledad. ¿Por qué? Porque la Virgen
la primera virgen que hubo de madera fue la creó para la reina y se llamó Soledad. Ya, pues la reina tiene soledad, pues todo soledad. Con el tiempo ya Dolores en su soledad, Consuelo en su soledad. Si nos vamos a Guillena, tenéis el cambio. En vez de se llamaba Soledad, ya se llama Dolores. O sea, que es un cambio común en muchos pueblos. No tiene nada que ver con el incidente. El incidente pasó, el obispo puso la imagen y punto. ¿Que la hermandad no asistía a los cultos? Bueno, pero que no asistía antes tampoco. Eso no es novedoso. Y la vida fue mínima, por las complicaciones. Aquí bastante interesante este documento. Fijaos, Veracruz y Soledad, corríjanme, este documento, si no me equivoco, es de finales del 19, no pone fecha, pero tiene que ser finales del 19, y fijaos, finales del 19 está todavía Soledad. ¿Vale? ¿Por qué es importante esta postada? No solo ya porque viene el sello y demás, sino porque estamos viendo que sigue con vida y que tiene devoción, porque estamos hablando de postales sobre, ¿vale? Llegamos al momento cumbre, ¿vale? Siglo XX. La hermandad nuestra, como la parroquia nuestra, va a tirones. Durante mucho tiempo está dormida y llega y pega un tirón. Nada más que hay que ver cómo está la iglesia ahora, hemos pegado un tirón bien grande. Todos sabemos, gracias aquí, no vamos a decirlo. Pues en el comienzo del siglo XX pasa. Tenemos una primera referencia a la hermandad en 1904, que se organiza el 50 aniversario de Tomás Concepcionistas. Y se pide que todos los pueblos envíen sus hermandades con bacalao con bandera concesionista y vaca. Y Camas manda la única hermandad que tiene. Está santísimo, pero santísimo prácticamente como si no está. Manda la Veracruz. Ya tenemos que está existiendo, existe como hermandad. Además, ¿qué ocurre? Hay cambios. El Veracruz ya no levanta devoción, igual que en el siglo XIX se han perdido la devoción a prácticamente la que existía, Rosario, Santa María de Gracia y demás, y se encarga una nueva imagen, que como bien sabéis, el Cristo del Gran Poder, Francisco Marcos Díaz Pintado, una magnífica obra. ¿Se sigue procesionando cuándo? Pues el día de la cofradía, el Jueves Santo. ¿Vale? Y además, que lo hemos estado comentando, se estrena sobre los años 20, prácticamente se trae el Cristo y se estrena un paso comprado, posiblemente, como hemos estado hablando antes con Antonio Caño, a un crucificado, porque es un paso bastante más pequeñito, que es el actual. Lo que pasa es que el actual está ampliado, los respiradores son nuevos, ¿vale? Está cambiado. Y sobre todo, el año cumbre es 1925. Porque en 1925, igual que en otros periodos de la historia, va a ser el párroco el que coja de las riendas y diga vamos a llevar la hermandad para adelante, en 1925 va a ser el ayuntamiento, Manuel Marín, quien tire hacia adelante y vaya a decir vamos a ser patrona y vamos a ponerlo en condiciones. Existe un patronazgo antiguo, ya perdido, prácticamente sin devoción, a la Virgen de Gracia. Esto ya no nos vale. De hecho, en los documentos se dice que no hay patrona. O sea, nos tenemos que ir a documentos del 18 para que ponga patrona. Nos vamos al 19 y no aparece patrona. Hay un patronazgo antiguo, perdido, que nadie se acordaba ya. Total, que era necesario. Y además hay que responder a la realidad. Tanto Rosario como Gracia no tenían devoción. Era la realidad. De hecho, hasta hace nada han estado prácticamente abandonadas. Están más o menos cuidados. Ahora, ¿cuál es la devoción que hay? La Virgen de los Dolores, ¿vale? Lo que he comentado prácticamente se convierte a los 80 años en la devoción principal. Y aquí he puesto prácticamente lo que es la cronología. Voy a ir rápido porque esto también está puesto. El 5 de octubre de 1925, sesión extraordinaria del Ayuntamiento, don Manuel Marín Cabello propone al Ayuntamiento que se aprueba por unanimidad solicitar a Pío XI que se nombre patrona a la Virgen. Y además se solicita que sea la fiesta el 15 de septiembre. ¿Vale? Es decir, se solicita la fiesta justo como actualmente. José Fernández García, que no sé por qué en algunos sitios aparece como presbítero, cuando en todos los documentos aparece como párroco, el libro me refiero. El párroco se suma encantado. Y además, el alcalde envía el 11 de noviembre al arzobispado, el 14 de noviembre lo recibe el arzobispado y el mismo 15 lo manda a Roma. Será el 13 de enero cuando Pío XI en Roma firma el documento que declara a la Virgen como patrona. Un importante hecho, porque a mí me pasó, soy el primero que cometió el error. Si todos nos vamos entusiasmados, a ver, la prensa del ABC, ¿qué dijo el 13 de enero de 1900?
1926? Pues no dijo nada. No dijo nada, porque el 13 de enero de 1926 se firma en Roma, pero es que de Roma aquí hay un caminito. Cuando llega la noticia al arzobispado, y lógicamente a Camas, es el 1 de febrero. Lo cual no quiero decir que desmontando la función, que la cambiamos, no estamos diciendo, pero que sepáis que ese primer año la celebración se hizo el 1 de febrero. Básicamente porque mientras que llegaba o no la comunicación, es tiempo histórico, ¿vale? Entonces comentaros, lo digo por si alguno se pone a buscar, que sepáis 1 de febrero de 1926. Y a partir de ahí no se queda. El párroco, si ha sido el ayuntamiento el que hasta ahora ha llevado el timón, ahora el párroco va a decir, esto lo voy a sacar para adelante. Y el 24 de marzo de 1926, el párroco solicita que para el sermón de la pasión, que se hacía justo antes de la salida, como en muchos sitios existen sermones de descendimiento, de la pasión y demás, se hacía a las 9 de la noche, fijaos, toda la cofradía tendría que salir sobre las 10, lo que hemos hablado, salía noche, madrugada, el párroco no puede, y además es una tradición de siglos, como lo dice, que por favor que pida que venga alguien de fuera, que va a venir, no va a venir cualquiera, presbítero don Jerónimo Marco Mir, un presbítero bueno de Sevilla va a venir a predicar, por favor que le permita venir para que dé el sermón. Desmonto otra teoría, que la hermandad no salía en Semana Santa hasta después de la Guerra Civil prácticamente. No, si está dando el sermón, te dice que por favor que venga, que después de la procesión está claro que la hermandad está saliendo. Es más, si se hace un gran poder y se compra un paso en los años 20, es para salir. O sea, esto está clarísimo. Lo digo porque si nos vamos a los libros, hay muchas cosas que no están controladas. Importante, el párroco pide aún más, el párroco muy bien, apostando por la devoción a la Virgen, y el 10 de abril le dice al obispo, el arzobispo, que ha hecho muy bien, pero por favor, que le dé indulgencia a los que recen por la Virgen para fomentar más la devoción. Y el arzobispo le dice que le parece muy bien, que lo ha oído y que lo va a tener en cuenta. Problema, que yo haya localizado, no hay respuesta con las indulgencias que hay. Seguramente lo tomara en cuenta y se hiciera, pero de momento no lo localizamos. Como le estaba comentando en la puerta, esto es el estado de la cuestión. Es decir, esto es lo que sabemos ahora mismo, esto no está cerrado. Según vayan apareciendo documentos, según vayan habiendo investigaciones, llegaremos a más. Y finalmente, un hecho muy curioso, y es que lo normal es que siempre se espere a la procesión, ¿no? Pues aquí, o a la iglesia se espere al cura y demás, ¿no? Como es lo importante, pues aquí hay que decir que el ayuntamiento hizo esperar a la Virgen. Lo digo con todo mi cariño, ¿no? El ayuntamiento del año 28 tenía un problema, y es que al año siguiente era el año de la exposición iberoamericana y tenía muchos compromisos. Y resulta que el 15 de septiembre le comunica al párroco que va a estar fuera. Y el párroco le dice, como vamos a hacer una función a la patrona, sin ayuntamiento en pleno. Es imposible, no se puede hacer. Es más, el alcalde le pide por favor que se aplace. Convence al párroco, el párroco manda carta al obispado, mira, por favor, por este año permítenos hacer el día 23 de septiembre, ese año, vuelvo a decir, si miráis la prensa, vamos a ver qué ocurrió el 15 de septiembre, pues no ocurrió nada, ocurrió el 23. Vamos a ver cuándo celebra la fiesta. Y el arzobispo dice que vale, que por un año vale, que se hace, pero que eso nada, que el alcalde tiene que estar y que para otra vez que deje las reuniones para otro día. No lo dice así, pero vamos, prácticamente se entiende. Entonces, vuelvo a señalar la buena sintonía que va a haber entre el ayuntamiento y la hermandad, entre el ayuntamiento y la parroquia, buena sintonía que prácticamente se ha mantenido hasta hoy día. No siempre fue así, todavía que sí. Un siglo de esplendor, entramos ya en la última parte. Esta es más rápida porque además muchos de ustedes la habéis conocido y que os voy a contar yo de cuando le pusieron la medalla de oro, cuando le pusieron, son cosas que ustedes conocéis mucho mejor que yo. Entonces aquí una foto de cómo salía la Virgen de Gloria. La Virgen salía vestida de gloria, con la corona sin lugar de San Carmen, la ráfaga de la Candelaria, los prestados, y ya una foto de la Virgen. Entonces, la difícil década de los 30, porque también hay que hablar de los 30. Fueron unos años malos, pero hay que hablar. Cuando hemos hablado que
Y ahí tenemos los informes que manda el párroco continuamente al arzobispado y el arzobispado continuamente respondiendo. Y además que está constatado también por el hecho municipal. Era una España, como ya sabéis, dividida, con muchos problemas, con la República, que no voy a entrar. Y el alcalde, son cosas aquí, no estamos hablando que ocurre en otros pueblos, aquí se va a prohibir que las reuniones de la conferencia de San Vicente de Paúl dentro de la parroquia, que se toca la campana entre las 7 de la tarde y las 7 de la mañana, que las señoritas, las maestras, vayan con las niñas a la iglesia antes y después de la clase, porque era costumbre que las maestras que venían de Sevilla no vivían aquí. Una vez que llegaban, cogían a las niñas, venían a rezar y luego se volvían. Y además que se va a multar con 100 pesetas al párroco por sacar la cruz parroquial de plata que tenemos en el otro lado, está oculta, sin pedir permiso. Es decir, que si el párroco quería hacer un entierro, lo primero que tiene que hacer es pedirle permiso. La relación entre el ayuntamiento y la parroquia desde el 31 hasta el 36, más malo no puede ser. Prácticamente no hay referencia. Y lo que sí hace, que es importante, el arzobispo decirle, mira, las campanas pasan. Las maestras que hagan una cosa, que manden a las niñas sueltas y que se reúnan toda la iglesia. Lo de la conferencia de San Vicente de Paúl, nada, la iglesia es nuestra, por tanto, dentro hacemos lo que queramos. Ahí no tiene jurisdicción la alcaldía. Y con respecto a la multa, le dice que le pagaron mi militar, que ellos han hecho el entierro como está en ley y que no tienen que pedir. Bueno, pues al final hubo que pagarlo. Y además está presión al ayuntamiento. Entonces, es que estas cosas hay que contarlas. Yo algunas veces me planteo, digo, lo cuento, se enterará mal a alguien, pero bueno, es que esto es lo que pasó. Y no es raro que no haya referencia a la hermandad. Además, si ustedes piensan en Sevilla, aquí no, como bien sabéis, no hubo desperfecto, ni hubo problema cuando la guerra civil, pero sí es verdad que no tenemos en Sevilla muchos sitios donde no hubo procesiones, pues posiblemente aquí, no tenemos seguro, pero posiblemente tampoco hubiera procesiones. Si había problema para sacar un entierro, imaginaos para sacar una procesión. Nos pasamos ya a la guerra civil y nos vamos a la reorganización de la hermandad, es decir, lo que hoy somos, ¿vale? Tras esta guerra civil, la posguerra, en el año 44, el párroco, vuelve a ser el párroco, don Juan, va a decir que esto hay que reorganizarlo, pero eso sí, ya no va a ser como antes, Veracruz y Soledad, bueno, ya era Dolores, ¿no? La Veracruz y Soledad con el Gran Poder, ya va a ser directamente Gran Poder, la Virgen Dolores, y además se le va a sumar la sacramental, que estaba bastante débil, estaba pasando un momento de crisis. ¿Qué ocurre? Que en esta reorganización se pierde, y es lo que yo llevo tantos años comentando, que es una pena porque se pierde San Sebastián y además se pierden también los orígenes de nuestra hermandad. El origen nuestro no es la sacramental. El origen nuestro es la Veracruz. La sacramental lleva con nosotros 70 años, 60 años. Pero nuestro origen de siempre es la Veracruz. Entonces, ya que estamos, además, tener la misma hermandad, el patrón y la patrona, no me digan, al final, no tenemos problema castellana. Esto hay que verlo. Además, unido a esto, se inicia también, dirigido por el párroco, la celebración de la velar, que luego será feria, en honor a la Virgen Dolores. Que por eso la feria está puesta ahí. Lo digo porque, bueno, podemos cambiar la mayor. Es que la fiesta es a la Virgen Dolores, no es otra cosa. Aquí una serie de imágenes del paso del Cristo, con los candelabros. Si ustedes os fijáis, en una de ellas aparecen los nazarenos con las capas antiguas heredadas de lo que era la Veracruz. Porque aquí hubo un cambio en los años 60-70 y que ahora vamos a ver, en la cual se volvió al estilo un poco del Gran Poder Sevilla, se puso el ruán y demás. Años 60-80 es el gran crecimiento, ¿vale? Se consolida continuamente nuevos hermanos, devotos, ya aquí tenemos información toda la que queramos y más, se van haciendo los pasos, se reforma el paso de Cristo, la corona de la Virgen se hace en 54, la misma corona que se va a poner en la coronación, el palio negro pasa al rojo, finalmente, ya no los años 80, actualmente prácticamente ahora unos 10 años más o menos, el palio de Sartera, del año 2090. Los finales 90. ¿Vale? Y además las túnicas de capa se cambian por las de guerra.
Además, si os fijáis, hay una etapa en la cual la hermandad se le da un cariz más serio, incluso en la procesión de septiembre, unas marchas mucho más fúnebres, más clásicas, son etapas, moda, estilo y nada. Aquí tenéis una foto en la cual veis, la abajo, junto al párroco don Juan está un jovencísimo Paco Camino, ¿vale? Porque tanto Paco Camino como Curro Romero participaron y ayudaron todo lo que pudieron a la hermandad. De hecho, Curro Romero dejó dos trajes, Paco Camino participó, creo, en el palio blanco, entonces estuvieron participando. A partir de ahí, bueno, pues esto es larguísimo, yo ya sintetizo. ¿Qué viene? Pues es una cascada continua de distinciones eclesiásticas, civiles, militares, medalla de oro de cama, alcaldesa perpetua honoraria, la Virgen se traslada al altar mayor, los fajines, capitán general de la defensa, Estado Mayor, el título franciscana, el título real, se recupera el título fervorosa, la coronación, prácticamente vienen uno detrás de otro, ¿no? Prácticamente cada 5 años o menos tenemos cosas, lo que va indicando no solo la fuerza de la hermandad, sino también la devoción a la Virgen, cómo se va ampliando. Camino a la coronación, que es lo que estamos ya casi terminando, ya queda muy poquito, ¿no? Pues desde que se anunció en la fuente de la coronación, pues se han desarrollado, se han ampliado una serie de hechos, por ejemplo, la obra social Dolores Pasión por Cama, porque la caridad no solo lo tenía la Veracruz, la caridad es algo que enseña identidad dentro de la hermandad hoy día también, y además las distintas santas misiones, tanto a la Fuente, a la Peñoleta, a Coca y demás. Cosa importante y muy emotiva porque por primera vez los barrios de Cama, que están tan desperdigados, que están tan alejados muchas veces en cuanto a distancia, puedo decir, terrena, han tenido la suerte de tener la Virgen allí. Lógicamente, aparte de exposiciones, conciertos, yo ahí ya estamos terminando, no me enrollo porque lo conocéis ustedes y lo habéis vivido junto a nosotros. Finalmente, comentaron, sí, Salvi. Las cosas de la informática, que yo soy de historia. Cosas que tiene. Ahora. ¿Ya está? ¿Cómo hay que darle algo? Bueno, básicamente, como ya habéis visto antes que se fuera esto, tomando la frase, bueno, el título que le puso Antonio a su artículo del libro Feria, Verdadera Devoción, pues ahí tenéis solo una muestra de las cosas que materiales, porque las inmateriales ya las hemos estado comentando, tanto en Santa Misiones, las cosas materiales que va a llevar nuestra Virgen, tanto la saya, el manto prácticamente nuevo, está restaurado y ampliado, toda la restauración del palio, el llamado para Cristo, que también tiene su parte, y lógicamente el llamado para Cristo, junto a 100.000 cosas más, ¿vale? Y ya comentaros que, como bien dice, y la historia continúa porque ni ha terminado la historia en la búsqueda de documentos, y lo más importante que no ha terminado es la historia de amor que existe entre Cama y la Virgen de Dolores desde que llegó en 1819. Que si en 1819 se encontró un pueblo dividido entre la antigua y la nueva, ya estamos claros que todos están con ella. Así que, pensando en ella, en esta foto del besamano, queda en sus manos Santa María de Dolores Coronada, ruega por nosotros. Bueno, agradecer a Juan Manuel, pues yo creo que esta clase de historia, de Camas, de nuestra hermandad, y bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o algo que quiera comentar al respecto. Que sea sencillita, dice. Nada. Tenemos ganas de seguir. Bueno, pues antes de que marche, pues como hemos hecho con todos los conferenciantes que han venido a lo largo de estos ciclos de conferencias, queremos hacerte entrega diplomas que te acreditan también como la Hermandad Sacramental, el Padre Jesús Gran Poder y Nuestra Señora María Santísima de los Dolores, patrona principal de la Villa de Camas, don Juan Manuel Torrero Molano,
por su iniciativa de colaboración con esta hermandad en la coronación canónica de la Santísima Virgen de Dolores, Camas, 12 de abril del 2013. Juan Manuel, muchísimas gracias. Vamos a darle la salve a la Virgen. Dios te salve.